Mujeres de Reddit. ¿Con quién preferirían estar a solas en el bosque, con el oso o con el hombre? Definitivamente elijo al oso, y no es porque crea que es la mejor opción en todos los escenarios, sino porque la premisa de la pregunta es falaz. La pregunta no es sobre si el oso es peligroso, sino sobre qué tipo de peligro es preferible. Un hombre desconocido, especialmente si se asume que tiene malas intenciones, porque si no, la pregunta no tendría sentido, representa un tipo de maldad y violencia que es mucho más difícil de predecir. El oso, por otro lado, es un animal salvaje. Sus acciones están guiadas por instintos. Un oso te atacaría si se siente amenazado, si tienes comida, o si ve a sus crías en peligro. Es predecible y su violencia es simple, es la naturaleza. La violencia de un hombre, en cambio, puede ser compleja, psicológica, y con motivaciones que van más allá del instinto básico. El riesgo que presenta un hombre es el de la malicia, la manipulación y la premeditación. Es un tipo de mal que no está regido por la naturaleza, sino por la conciencia y la perversión. Prefiero enfrentar el peligro instintivo de un animal salvaje que el peligro consciente y malicioso de otro ser humano. Honestamente, la elección no es tan simple, pero me inclino por el oso. La gente que elige al hombre a menudo argumenta que se puede razonar con él, pero creo que esa es una visión demasiado optimista. Si estás en una situación donde tienes que elegir entre un hombre y un oso, es porque ambos representan una amenaza. Un hombre que es lo suficientemente peligroso como para ser comparado con un oso en un escenario de amenaza, es alguien con quien probablemente no se puede razonar de manera efectiva. No es un desconocido cualquiera, sino uno que está en una situación que lo hace tan peligroso como un depredador. Con el oso, el peligro es físico e inmediato. Si sobrevives al encuentro, se acaba. Con el hombre, la amenaza puede no ser solo física. Puede haber secuestro, tortura, violencia sexual, y un sinfín de horrores que van más allá de un ataque directo. Las estadísticas de agresiones de hombres hacia mujeres, y entre hombres mismos, son un testimonio de la variedad y brutalidad de la violencia humana. El oso, en contraste, solo quiere defender su territorio o alimentarse. Su violencia tiene un fin. La violencia humana puede no tenerlo. Desde una perspectiva puramente lógica y de supervivencia, escogería al oso. La razón principal es que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, los ataques de osos no son tan comunes y a menudo tienen una causa identificable. Un oso no va a acosarte, no te va a buscar en tu casa, ni va a planear algo para hacerte daño. Si te encuentras con uno, hay una alta probabilidad de que simplemente se aleje si no te ve como una amenaza. Si ataca, generalmente es un ataque defensivo, y hay protocolos que puedes seguir para aumentar tus probabilidades de sobrevivir, como hacerte el muerto si es un oso pardo. En cambio, la violencia humana, especialmente la que se asocia con extraños, es impredecible y a menudo no tiene un protocolo de defensa que te garantice seguridad. El hombre puede tener intenciones que van más allá del simple ataque físico, su maldad es psicológica. Y para ser honesto, en este mundo lleno de noticias de crímenes horribles, el oso parece la opción más segura, por irónico que suene. No me pregunten por qué, pero mi instinto me dice que escoja al oso sin dudarlo. Hay un riesgo inherente en ambos, claro, pero el riesgo del oso es predecible. Es un animal salvaje y su comportamiento se basa en instintos básicos como la territorialidad, la protección de sus crías o la búsqueda de comida. La violencia de un hombre, sin embargo, es mucho más compleja y a menudo está motivada por la malicia, el odio, o incluso por trastornos psicológicos. Me aterra más la idea de enfrentar la maldad consciente de un ser humano que el peligro instintivo de un animal. Además, hay que considerar el tipo de ataque. Un oso te atacaría para neutralizar una amenaza o para conseguir comida. Un hombre puede atacarte con intenciones mucho más crueles y prolongadas. Viendo los comentarios de los demás, me sorprende que tantos elijan al hombre. Para mí, la decisión es obvia, el oso. Es simple, es una cuestión de supervivencia. Si un oso te ataca, el objetivo es tu aniquilación o, en el mejor de los casos, simplemente que lo dejes en paz.
Es una batalla por la vida, un ataque físico. El hombre, por otro lado, puede infligir un tipo de dolor que va mucho más allá de lo físico. Pensemos en lo que los humanos se hacen unos a otros. Violencia sexual, tortura psicológica, manipulación, secuestro, todo eso es mucho más probable de parte de un hombre con malas intenciones que de un oso. El oso no va a torturarte. No va a hacer que sufras innecesariamente. Su violencia es un acto de la naturaleza, sin malicia ni sadismo. Y sí, es probable que no sobrevivas, pero es un final rápido en comparación con las horribles posibilidades que presenta el hombre. Una pregunta fascinante que saca a relucir miedos profundos. Yo elijo al hombre, pero con una condición. La pregunta es: ¿eliges al hombre o al oso? No eliges que te ataque un hombre o que te ataque un oso. Si tengo que elegir con quién me quedo en una situación de peligro, elijo al hombre. Asumo que, si la premisa es tan simple, el hombre no tiene intenciones maliciosas desde el principio. Podríamos trabajar juntos para resolver el problema de cómo escapar de esa situación. Él puede tener herramientas, conocimiento de la zona, o simplemente ser una persona decente con quien se puede hablar y razonar para salir de ese problema. El oso, por su propia naturaleza, es innegociable. No puedes razonar con él, no puedes hacer un plan con él. Es un peligro constante y su única motivación es su instinto. Prefiero apostar por la inteligencia y la capacidad de cooperación de un ser humano que por el peligro predecible pero imparable de un animal salvaje. Se habla mucho de la malicia humana, pero creo que se está subestimando el peligro de un oso. A ver, seamos realistas, un oso no te va a preguntar cómo estás ni te va a dar una segunda oportunidad. Si te ve como una amenaza, te va a atacar con toda su fuerza y sus garras y dientes te harán pedazos. El oso es una máquina de matar. El hombre, en cambio, tiene un lado que puede ser bueno. Podríamos encontrar una forma de escapar juntos, de unir fuerzas. Si es un hombre normal, la posibilidad de cooperación existe. No todo hombre es un monstruo. Hay que ser un poco menos pesimista. Hay más posibilidad de que un hombre te ayude a salir de esa situación que de que un oso te ayude. Por eso elijo al hombre. Creo que la respuesta tiene que ver con la naturaleza del miedo. El miedo al oso es el miedo a lo salvaje, a lo incontrolable, a la fuerza bruta de la naturaleza. El miedo al hombre es el miedo a la violencia, a la malicia, al dolor prolongado. Y para ser sincero, me asusta mucho más lo segundo. Por eso, sin pensarlo dos veces, elijo al oso. Si un oso me ataca, será rápido, instintivo y sin maldad. Es un encuentro entre la vida salvaje y yo, un evento terrible pero natural. El hombre, con sus posibles intenciones perversas, representa algo que va más allá de un simple ataque físico. La violencia que puede ejercer un ser humano es mucho más variada y, en mi opinión, mucho más terrible. Prefiero el peligro físico e inmediato que la posibilidad de la tortura mental y emocional. El oso no se reirá mientras te ataca. El hombre sí podría. Y eso es lo que me aterra. Entiendo el punto de vista de los que eligen al hombre, pero no lo comparto. La premisa de la pregunta es que ambos son peligrosos, por lo que el hombre que aparece en la pregunta no es un amigo potencial. Es un desconocido que, en este contexto, representa un riesgo comparable al de un oso. Sabiendo esto, elijo al oso. La violencia animal, aunque brutal, no tiene el elemento de la crueldad. Un oso no busca infligir dolor por placer, no busca humillar, no busca ejercer poder sobre la víctima más allá de lo necesario para su objetivo, neutralizar la amenaza, conseguir alimento. En cambio, la violencia humana puede ser sádica y cruel. Un hombre con malas intenciones puede prolongar el sufrimiento de su víctima de maneras que un animal simplemente no podría o no querría. Por eso, elijo la posibilidad de un final rápido en las garras de un animal a la posibilidad de una tortura prolongada a manos de un hombre con malas intenciones. No estoy seguro de que haya una respuesta correcta, pero si me pusieran en esa situación, escogería al oso. Mi razonamiento es que,
A pesar de que el oso es un depredador formidable, su comportamiento es predecible en cierta medida. Un oso no va a perseguirte por venganza, no va a violarte, ni a torturarte. Su violencia es por instinto y por supervivencia. La violencia de un hombre, sin embargo, puede ser mucho más insidiosa y prolongada. El riesgo de enfrentar a un hombre desconocido en un escenario así es mucho mayor. Las historias de crímenes violentos demuestran que la malicia humana es capaz de cosas mucho más horribles que un simple ataque. El oso, por muy peligroso que sea, solo sabe ser un oso. El hombre, por otro lado, es capaz de cualquier cosa. Lo que me resulta más intrigante de esta pregunta es la suposición de que el hombre es siempre la opción más peligrosa. Creo que es una visión un poco cínica. Si bien hay muchos crímenes cometidos por hombres, también hay innumerables actos de bondad, heroísmo y ayuda. La pregunta no especifica el contexto, lo que nos deja espacio para la esperanza. ¿Y si el hombre es un guardabosques? ¿Un médico? ¿Alguien que puede ayudarme a sobrevivir en la naturaleza? Un oso, sin importar su personalidad, sigue siendo un animal salvaje e impredecible. Su comportamiento no se rige por la lógica o la empatía. Elegiría al hombre basándome en la posibilidad, por pequeña que sea, de que pueda haber cooperación y una salida positiva de la situación. Con el oso, el único resultado posible es la confrontación o la huida, y ambas opciones son peligrosas. Al final del día, la decisión de elegir entre el hombre y el oso se reduce a si le tienes más miedo a la naturaleza o a la sociedad. Personalmente, me decanto por la naturaleza. El miedo al oso es primitivo, el miedo a ser devorado, a ser aplastado por una fuerza imparable. Es un miedo visceral. Sin embargo, el miedo al hombre es más complejo, más insidioso. Es el miedo a la traición, a la malicia, a la crueldad. Y creo que, por muy peligrosa que sea la naturaleza, siempre es mejor que la maldad del hombre. Por eso, sin pensarlo dos veces, elijo al oso. Si bien la muerte es una posibilidad, es una muerte limpia y sin malicia. Para ser sincero, la pregunta me parece un poco tonta. O sea, es obvio que elijo al oso. La premisa es que ambos son peligrosos, pero el tipo de peligro es completamente diferente. Con el oso, el riesgo es físico. Con el hombre, el riesgo es físico, psicológico, emocional, y Dios sabe qué más. Un oso no va a acosarte en línea después de la confrontación. No va a secuestrarte para pedir un rescate. No va a hacer nada de la violencia perversa que solo los humanos son capaces de cometer. Al final, la violencia del oso es simple y directa. La violencia del hombre es retorcida y sin límites. Prefiero un final rápido a un tormento prolongado. He estado pensando en esto durante un rato y me doy cuenta de que mi elección depende completamente de la situación. Si estoy en un bosque y de repente veo a un oso y a un hombre, ¿quién es la amenaza inmediata? El oso es una amenaza inmediata. El hombre podría ser una amenaza, pero también podría ser mi salvación. Pero si la pregunta es quién es el peligro inherente, entonces elijo al oso. El hombre, por su naturaleza, tiene la capacidad de elegir. El oso, por su naturaleza, un oso no puede elegir ser bueno o malo. Es un animal. El hombre puede elegir. Y es esa capacidad de elegir la que lo hace mucho más peligroso cuando elige el mal. Si ambos son iguales, entonces elijo al hombre, por la mínima posibilidad de que sea una buena persona. Vamos a dejar de idealizar a los osos. Un oso es un depredador alfa. Puede correr más rápido que tú, es más fuerte que tú, y está equipado con garras y dientes diseñados para desgarrar. Los ataques de osos son horribles y brutales. La idea de que son predecibles es una tontería. Los osos son impredecibles. Un oso puede atacar por cualquier razón, o por ninguna. Un hombre, por otro lado, puede ser impredecible, pero hay una posibilidad de que se pueda razonar con él, de que se pueda negociar. El hombre tiene la capacidad de la empatía. El oso no.
Elijo al hombre porque hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que pueda haber un resultado que no sea mi aniquilación. Pienso que la pregunta es una trampa. No hay una respuesta correcta. Sin embargo, si tuviera que elegir, mi elección sería el oso. La razón es simple, el oso representa la naturaleza. La naturaleza es indiferente a la moralidad humana. El oso no te atacaría por odio, celos o malicia. Te atacaría por instinto, por hambre, por miedo. Es una fuerza de la naturaleza. El hombre, sin embargo, es capaz de la crueldad, del sadismo y de la perversión. Prefiero enfrentarme a la fuerza brutal e indiferente de la naturaleza que a la malicia consciente de un ser humano. La violencia del oso es brutal, pero simple. La violencia del hombre es compleja y retorcida. Dejando de lado la fantasía, la realidad es que el hombre es la opción más peligrosa. No se trata de si podemos razonar con él, sino de la naturaleza del peligro. Un oso tiene un rango limitado de motivaciones. Hambre, defensa, protección de sus crías. Un hombre, por otro lado, tiene un número infinito de motivaciones para hacerte daño. Venganza, sadismo, robo, celos, etc. Y lo que es peor, puede esconder sus intenciones. Un oso no va a esconderse y esperar para atacarte. Su amenaza es abierta. La amenaza de un hombre puede ser oculta. Y el tipo de daño que puede infligir un hombre es mucho más grave que un simple ataque físico. La violencia humana es un agujero negro de crueldad. Por eso, elijo al oso. El peligro es claro. He estado pensando mucho en esto y creo que la respuesta para mí es el oso. No se trata de que sea la opción segura, sino la menos mala. Si te encuentras en una situación de vida o muerte, el oso te va a matar y te va a comer. Es una tragedia, pero es un final. El hombre podría matarte, pero también podría torturarte, violarte, secuestrarte y prolongar tu sufrimiento. El peligro del oso es físico y final. El peligro del hombre puede ser mucho más insidioso. El oso es un depredador. El hombre es un monstruo. Y prefiero enfrentarme a un depredador que a un monstruo. Hay una perspectiva que no se ha tocado mucho, la de la responsabilidad. Si elijo al hombre y él me hace daño, ¿quién es el responsable? Él. Si elijo al oso y él me hace daño, ¿quién es el responsable? La naturaleza, o mi propia mala suerte. La responsabilidad moral de un ataque de un oso es nula. La responsabilidad moral de un ataque de un hombre es completa. Y la idea de que un ser humano podría elegir hacerme daño me aterra más que la idea de que un animal, sin malicia, me haga daño. Por eso elijo al oso. Porque su violencia es un accidente de la naturaleza, no un acto de maldad. Considerando todas las opciones, me quedo con el oso. Para ser honesto, la idea de ser atacado por un animal tan grande y poderoso es aterradora, pero la idea de que otro ser humano me haga daño es mucho más perturbadora. La violencia humana es a menudo por motivos retorcidos y crueles, mientras que la violencia animal es instintiva y pragmática. Un oso no te va a juzgar por tu apariencia, por tu género o por tu orientación sexual. No te va a torturar por diversión. Su violencia es utilitaria. Por eso, si tengo que elegir, elijo el peligro predecible de un depredador a la malicia impredecible de un ser humano. Hablando en serio, la elección entre un hombre y un oso es más profunda de lo que parece. No es solo sobre qué te mata, sino sobre qué tipo de muerte te espera. Un oso te mata por instinto, sin rencor. Es una muerte brutal, sin duda, pero sin la carga de la malicia humana. El hombre, por su parte, podría matarte por capricho, por odio, o incluso por diversión. Y lo que es peor, podría no matarte, sino hacerte un daño que te perseguirá el resto de tu vida. Así que para mí, la respuesta es clara. Prefiero la brutalidad honesta de un oso que la maldad retorcida de un hombre. Hay un punto clave que mucha gente pasa por alto, el contexto de la pregunta. Se asume que estás sola en un bosque.
si estás en un bosque, el oso es una amenaza natural y predecible. Hay maneras de evitarlo, de comportarte para no provocarlo. El hombre en el bosque, en cambio, es una anomalía. ¿Qué está haciendo ahí? Y más importante, ¿por qué está ahí solo? Su presencia es un signo de interrogación que genera desconfianza. En un entorno donde la naturaleza es la regla, la presencia de un hombre desconocido es la excepción, y a menudo, la excepción es más peligrosa. Elijo al oso. Lo que me molesta de esta pregunta es que se usa como una generalización de que todos los hombres son malos. No lo son. La mayoría de los hombres son buenas personas que nunca harían daño a nadie. Un hombre puede ser tu padre, tu hermano, tu esposo, tu amigo, alguien que te salvaría la vida. Un oso no puede ser nada de eso. Elegir al oso es elegir un peligro seguro y letal. Elegir al hombre es elegir la posibilidad de ayuda, de camaradería, de supervivencia. Y yo siempre elijo la posibilidad. Desde mi punto de vista, la respuesta a esta pregunta no es tan simple como hombre o oso. Es sobre qué tipo de peligro estás dispuesto a aceptar. El oso es un peligro físico e inmediato. Si te ataca, la posibilidad de sobrevivir es mínima, y el ataque será brutal. Pero el hombre representa un peligro psicológico. La amenaza de la violencia sexual, la tortura o la manipulación es mucho más aterradora para mí que un ataque físico. Yo prefiero el peligro que puedo entender y contra el que puedo pelear, y ese es el oso. No puedes pelear con la maldad. A ver, seamos honestos, la pregunta no es quién es más fuerte, sino con quién te sientes más segura. Y en ese sentido, elijo al oso. Mi razonamiento es que, a diferencia de un hombre, un oso no va a juzgarme, no va a violarme, no va a humillarme. Su violencia es física y no tiene una agenda más allá de la supervivencia. La violencia de un hombre, en cambio, es a menudo por motivos de poder, control o sadismo. Preferiría morir con la dignidad de una víctima de la naturaleza que vivir con la humillación de una víctima de la crueldad humana. La verdad es que no entiendo a la gente que elige al oso. La probabilidad de morir por un ataque de oso es mucho más alta que la de ser atacada por un hombre desconocido en el bosque. Y no estoy hablando solo de un ataque físico, sino de la posibilidad de que el hombre sea un secuestrador, un violador, un asesino. Pero si la pregunta es quién es más probable que te haga daño, la respuesta es el oso. El hombre es un riesgo, pero el oso es una certeza. Y prefiero vivir con el riesgo que morir con la certeza. Esta es una pregunta con una respuesta emocional, no lógica. Y mi emoción me dice que elija al oso. La idea de un encuentro con un hombre desconocido en el bosque, sin testigos y sin saber sus intenciones, me aterra mucho más que un encuentro con un oso. El oso, aunque aterrador, es un peligro directo. Su amenaza es visible. El hombre puede ser una amenaza silenciosa, un peligro que no ves venir. Y creo que es ese miedo a lo desconocido, a lo que no puedes ver, lo que hace que la mayoría de las mujeres elijan al oso. Simplemente no puedo entender por qué la gente elige al hombre. La posibilidad de que el hombre sea un buen samaritano es muy pequeña en comparación con la posibilidad de que sea un asesino, un violador, o algo peor. Y la mayoría de las personas que han sido víctimas de violencia saben que el trauma no se detiene después del ataque. Sigue contigo por el resto de tu vida. La muerte por un oso, aunque brutal, es final. No hay trauma psicológico. No hay años de terapia. Es una opción terrible, pero es un final. Y a veces, un final es mejor que una vida de miedo. Para mí, la pregunta no se trata de quién es más peligroso, sino de quién tiene más probabilidades de ayudarte. Un hombre tiene la capacidad de razonar, de comunicarse, de trabajar en equipo. Puede tener conocimientos de supervivencia que te ayuden a salir del bosque. El oso, en cambio, solo tiene instintos. No puede ayudarte. No puede comunicarse contigo. No puede hacer un plan. Así que, aunque el hombre pueda ser peligroso,
tiene una posibilidad, por pequeña que sea, de ser mi salvación. El oso solo es un peligro. La discusión sobre el hombre o el oso es una metáfora de la desconfianza que muchas personas, especialmente mujeres, sienten hacia los hombres. No se trata de decir que todos los hombres son malos, sino de reconocer que la violencia masculina es una realidad omnipresente. El oso es un peligro que se puede evitar si se toman las precauciones adecuadas, pero la violencia de un hombre puede venir de cualquier lugar, en cualquier momento, de alguien que pensabas que era seguro. Por eso, elijo al oso. Es un peligro que conozco, un peligro que puedo ver. Y eso es mucho mejor que un peligro que no puedo.